lo que es la diferencia entre cada dispositivo. Ese mensaje de ya de 20, no hay una ya. De este lado tenemos los dispositivos avanzados y de este lado acá los dispositivos básicos. ¿Cuál es la diferencia entre un dispositivo básico y avanzado? Los dispositivos básicos permeabilizan la vía aérea, pero no tienen protección para broncoaspiración, ni tampoco proveen un paso directo del aire a la tráquea a través de las cuerdas vocales. Los dispositivos básicos tenemos la cánula orofaringea y la nasofaringea. Cuando se coloca una cánula orofaringea en paciente inconsciente y sin reflejo nauseoso. La nasofaringea en paciente consciente o con reflejo nauseoso. Bien. Y esto es a lo que me refiero. Mantienen permeable la vía aérea, impidiendo, por ejemplo, en el caso de la orofaringea, que la lengua obstruya la orofaringe, y en el caso de la nasofaringea provee un paso directo de aire a la orofaringe, manteniendo permeable la vía aérea. Entonces ahora vamos a mostrar cómo se colocan estos dispositivos. En el caso de la orofaringea, primero medimos de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Comisura labial al ángulo de la mandíbula. Luego entonces la punta la vamos a introducir por la boca hacia el paladar duro. Vamos introduciendo y cuando ya más o menos vamos por la mitad, giramos 180 grados y apretamos hacia abajo y queda colocado. ¿Por qué no se coloca directamente? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando se hace esto, ahí va a quedar trabada porque la lengua va a obstruir. Y usted puede incluso causar esto. Entonces, puede causar obstrucción. Se puede hacer de esta manera siempre y cuando se utilice un baja lengua o un depresor. Se hace de esta manera y así sí se puede poner directamente. Bien. Use la hoja de laringoscopio para simular el baja lengua o el depresor de lengua. ¿Cuándo se coloca una orofaringea? Cuando el paciente está inconsciente sin reflejo nauseoso. Inconsciente y Sin reflejo, reflejo no nauseoso. o. Bien. Nasofaringea se mide de la ala de la nariz al ángulo de la mandíbula. Algunas que van a ser un poco más grandes, no importa, se pueden usar para práctica. De la ala nasal al ángulo de la mandíbula. Se lubrica. Y se tantea por cuál fosa nasal hay más permeabilidad. ¿Cómo se introduce en la fosa nasal? La punta debe estar alejada del tabique nasal, ya sea o de esta manera o de esta manera. ¿Por qué? Porque recuerden que el tabique nasal es el área más vascular de la nariz y la punta puede lesionar y provocar sangrado. Entonces, al introducir, vamos rotando y apretando hasta que queda colocada. El procedimiento, independientemente de qué lado de la fosa nasal, lo que tiene que tener claro es que la punta no debe tener contacto con el tabique nasal cuando lo introduce. ¿Alguna pregunta con los dispositivos básicos de la vía aérea? Bien. Vamos ahora con los dispositivos avanzados. Los dispositivos avanzados, como sí les dije, sellan la vía aérea, protegen contra broncoaspiración, se puede utilizar con soporte ventilatorio mecánico. Y tenemos los dispositivos supraglóticos que vemos aquí, o los llamados dispositivos a ciegas. ¿Por qué?
porque no se requiere ver las cuerdas vocales para colocarlo. Y tenemos el tubo endotraqueal, que se deben ver las cuerdas vocales y se debe pasar a través de las cuerdas vocales para poder colocarlo, ya sea por medio de un laringoscopio o de un videolaringoscopio. Vamos a comenzar con los supraglóticos. Esta es la máscara laringea, que fue el primer prototipo que hubo de estos dispositivos. ¿Cómo se va a colocar? Bien, ella debe tener cierta cantidad de aire en el balón. Ni debe estar muy inflada porque si no, no entra. Pero tampoco debe estar completamente desinflada porque si no, se dobla y se acuadra. Entonces ustedes van a ver en muchos videos que hacen este procedimiento de primero desinflarla y luego hacer esto para entonces ponerle algo de aire. La desinflada, apretarla aquí y de colocarle algo de aire. Para hacerlo más fácil, lo que hacemos es que este balón lo ponemos a presión del aire ambiente. ¿Cómo lo hacemos? La jeringuilla, le sacamos el émbolo, y colocamos la jeringuilla sin el émbolo en el balón, y ya esto queda a presión ambiente. Bien, lubricamos. Esta es la parte que va a ir deslizándose en el paladar duro del paciente. Se agarra de esta manera. Colocamos al paciente en posición neutra. Recuerden que la posición neutra es la mandíbula haciendo ángulo recto con la horizontal, o sea, la camilla. Y lo introducimos. El dedo índice en esta posición es el que lo va a guiar y la otra mano lo empuja hasta donde llegue. Bien. Y aquí entonces coloco el émbolo y le meto aire, que en este caso dice que es esto de 30 a 40 ml. Ya le metimos 20, aspiramos 20 más. Y si está bien colocado, cuando yo coloque cuando yo ventile, que debe haber expansión simétrica. Y por supuesto el dispositivo se fija o se sostiene. ¿Ven? Si usted coloca esto y no inflan los pulmones, no está bien colocado. Tiene que volver a desinflarlo, sacarlo y volver a introducirlo. Y para removerlo, por supuesto, debemos desinflarlo. Tenemos el tubo laríngeo, que es un tubo con dos balones inflables. Este tubo, que es número 3, se infla con aproximadamente 60 ml. Debe estar los balones desinflados. Se lubrica. Cabeza en posición neutra. Se introduce por un lado hasta donde llegue. ¿Ven? Y luego vamos a inflar con ¿cuánto ml? 60. Si fuera uno más grande, entonces sería con 80. Los mismos tubos dicen con cuánto es. Y si está bien colocado, y se sostiene el tubo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se llama este que acabamos de ver? Tubo laríngeo. El anterior, máscara laríngea. Esta es parte de la parte práctica del primer parcial. Los exámenes de urgencia no son solo teóricos. Y no sirve al paciente no le sirve de nada que saquen A en la materia si cuando lo tengan enfrente no van a saber qué hacer. Bien.
Esto es una cánula supraglótica. ¿Qué diferencia hay de este dispositivo con respecto a los dos que acabamos de ver? La forma. Hay una diferencia. ¿Cuál? Necesita ver. ¿Ah? necesita No. ver. ¿Cuál es? La del aire, no necesita que se la No tiene balón inflable. Este dispositivo, miren, aprender a ser observadores. Cabeza en posición neutra y solo se introduce. Hasta esta raya que está aquí es la que va a quedar a nivel de los labios. Aquí la estoy indicando con mi mano. Y si está bien colocado, él debe ventilar. ¿Ven? Vamos a ver el tubo endotraqueal. Aquí solamente lo voy a mencionar cómo se utiliza, porque luego entonces vamos a tener el otro lunes es solo intubación. Bien. Como le acabo de decir, tubo endotraqueal se requiere ver las cuerdas vocales por medio de un laringoscopio o un videolaringoscopio. Esto ya lo dimos en la primera clase que tuvimos por Zoom. Va a tener una guía metálica para darle forma. Y como le dijo, te tiene que ver las cuerdas vocales para que el tubo pase a través de las cuerdas vocales. Entonces, por tanto, si usted no ve las cuerdas vocales, no puede intentar introducir el tubo. ¿Hasta dónde se introduce? Hasta que esta marca que está aquí pase las cuerdas vocales. Porque si no, ¿qué va a pasar si usted sobreintroduce el tubo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? ¿A cuál? Principal derecho. ¿Por qué? ¿Por qué al derecho y no al izquierdo? Porque tiene un ángulo más recto. ¿Y qué más? Creo que es más amplio. Tiene mayor calibre, ¿y qué más? Exacto. El bronquio derecho tiene tres características que lo distinguen del bronquio izquierdo. ¿Cuáles son? Es más vertical, Mayor es más calibre. ancho, Ujú. ¿y qué más? Y es más corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces usted solamente va a ventilar el pulmón derecho, ¿y qué va a pasar con el izquierdo? Atelectasia. Por eso hay que verificar siempre la posición del tubo, ocultando en ambos ápices y en ambas bases y en el epigastrio. Porque si usted no ve las cuerdas vocales, ¿a dónde se va a ir el tubo? ¿A dónde está? Esófago. ¿Por qué? Porque obviamente va a ir al área de menor resistencia. La laringe tiene cartílago. ¿Y qué va a pasar aquí entonces? Se asfixia el paciente. ¿Por qué? Porque no le está llegando aire. Exacto. Como siempre digo, es peor un tubo mal puesto que el paciente sin tubo. Que si usted no logra intubar al paciente, bueno, sencillo, no es el fin del mundo, agarra y lo ventila manualmente o no, haciendo sello. Pero si usted pone mal el tubo, no le va a llegar ventilación al paciente. Eso sucede, eso es muy común. Bien. Tenemos dos tipos de laringoscopio de acuerdo a la forma de su hoja. Hacen uno recto allá, de los rectos. No hay. Hacíamos un laringoscopio recto en el. El paciente tiene un trauma en la columna cervical. ¿Cómo tendría que hacer la maniobra? No puedo hacerle la posición neutra, ¿no? Pero si igual al final tienes que hacer la posición neutra, tienes que hacerlo. Pues la vía aérea privada. Bien. Tenemos un laringoscopio con hoja recta y un laringoscopio con hoja curva. Esto se arma de este modo. Te lo agarra, lo embona sin agarrarse el dedo, por supuesto, y luego hace clic y listo. Lo mismo acá. Agarra, lo embona y listo, sin agarrarse el dedo.
¿Cuál es la diferencia entre el recto y el curvo? El recto, cuando se coloca, agarra la epiglotis. ¿Ven? Agarra la epiglotis. ¿Lograron ver todos aquí? En cambio, el curvo queda colocado en la valécula, que es el espacio entre el dorso de la lengua y la epiglotis. ¿Ven? Esa es la diferencia entre el curvo y el recto. El curvo queda colocado en la valécula. El recto en la epiglotis. Bien. Este procedimiento se hace entre dos. Hay una serie de pasos, que es la secuencia de intubación rápida, que es la que van a tener ya repasada para el próximo lunes. Igual se va primero a dar una clase aquí mismo y luego la práctica, en donde se preoxigena al paciente, 1 cada 6 segundos, para mantener siempre al paciente una saturación normal. Se coloca, y previo a eso, la preparación del equipo. ¿Qué es la preparación del equipo? Que usted tenga un dispositivo de bolsa máscara que sirva, que el laringoscopio en boniprenda, que el tubo endotraqueal esté con su guía y que por supuesto el balón infle. Usted no se va a dar cuenta que el balón está roto cuando ya está dentro de la tráquea del paciente. Bien. Y el balón se infla con más o menos 5 a 10 ml. Entonces yo preoxigeno al paciente hasta el momento de colocar el tubo, y mientras tanto, primero coloco un medicamento analgésico para disminuir el dolor que produce la laringoscopía. El medicamento que se va a usar es el fentanil, que eso es lo que llamamos la premedicación. No, perdón, el pretratamiento. Corrijo, pretratamiento, analgesia, fentanil. En lo que van a repasar, ustedes van a tener ya cuál es la dosis aquí. Luego la premedicación, que es la sedación profunda, es dormir al paciente para que tolere el procedimiento. Dependiendo del estado del paciente, se usa más comúnmente midazolam, que es una benzodiazepina, propofol, que es un anestésico, o ketamina, o etomidato. ¿Cuál uso? Eso depende del estado del paciente. Eso lo van a repasar también. Cuando yo uso uno, cuando no lo uso. Una vez que el paciente tiene analgesia y tiene sedación profunda, ¿qué es lo que sigue? La parálisis, que es paralizar al paciente colocándole un bloqueador neuromuscular, que puede ser un bloqueador despolarizante como la succinilcolina, o un bloqueador no despolarizante, que puede ser el rocuronio o el atracurio o el bencuronio, que lo que más comúnmente utilizamos es rocuronio como bloqueador no despolarizante. Nos van a repasar también cuál es la diferencia entre un bloqueador despolarizante y un no despolarizante. Eso es fisiopatología y farma. Y luego de eso viene el posicionamiento, que es la colocación del tubo. Durante todo ese tiempo yo no he dejado de preoxigenar al paciente. Ya está listo, entonces procedemos al posicionamiento, que es colocar el tubo. En el caso de la hoja curva, como le dije, ¿de dónde va? ¿En qué? ¿Cómo se llama? Yo no sé, doña Morfo. El que no toca el pilotis. El que no toca. ¡Ah! Eso suena que si no hombre es mujer o viceversa. La valécula. Bien. El laringoscopio se agarra con la mano izquierda, pero es que yo soy derecho, no importa, se agarra con la izquierda, punto. Así fue diseñado. Al que yo vea agarrando el laringoscopio con la mano derecha, va a ser una plana 100 veces. Debo agarrar el laringoscopio con la mano izquierda. Y adivinen con qué mano tienen que hacer la plana. Y estoy hablando en serio. Si no, pregúntenle a los grupos anteriores prepandemia. Sí.
que muchos son internos y algunos residentes y deben tener su plana guardada todavía. Para que nunca se les olvide. Se extiende la cabeza, se introduce por la izquierda hacia el centro. ¿Y cómo hacemos? Primero el movimiento es hacia adelante. No es esto. Hasta que dolió, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que usualmente hacen. Y no quiero acordarme de una torrante de hace un año atrás que dijo, pero es que doctor, por lo menos le salvamos la vida. Eso me recuerda a Robó pero hizo. ¿Verdad? Bueno. Muchas veces no va a ser posible evitar causar alguna lesión. Pero digo, si tú estás haciendo todo correctamente y de todas maneras pasa por un modo. Eso es iatrogenia. La iatrogenia es el daño que uno produce por el actuar médico, por el actuar terapéutico. O sea, cuando te puya a alguien y le causa una herida punzante, eso es iatrogenia. Frente a la negligencia o a la imprudencia. Negligente que usted no hace, usted deja de hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. O sea, tú sabes que no lo tienes que hacer así, pero lo hace. Eso es ser negligente. Y ser imprudente es afrontar un riesgo sin tomar las medidas para evitarlo. Eso es lo que no se debe hacer. Bien. Primero yo aprieto hacia adelante y veo el dorso de la lengua. Luego me ubico un poco más y veo la epiglotis. Ahí entonces yo ubico en la valécula el laringoscopio y hago el movimiento hacia arriba y debo ver las cuerdas vocales. No van a lograr verlas todas aquí, pero bueno. Y una vez que yo veo las cuerdas vocales, le pido a mi compañero que me pase el tubo para yo no quitar mi vista, la visión, e introduzco y yo debo ver el tubo pasar a través de las cuerdas vocales. Sostengo el tubo, inflo el balón, obviamente esto se hace entre dos, porque tiene que haber alguien asistiendo. Y saco la guía agarrando el tubo, porque si yo saco la guía sin agarrar el tubo, ¿qué va a pasar? Común. Sostengo el tubo y verifico. ¿Y cómo yo verifico la posición? Ocultando ápices, bases. Si el tubo está bien colocado, los ruidos respiratorios deben ser simétricos. Si se escuchan disminuidos en el lado izquierdo, ¿qué significa? Que se metió en el principal derecho. Entonces usted desinfla el balón, lo retira 1, 2 o 3 centímetros, vuelve a infla y vuelve y verifica. Y por supuesto se oculta epigastrio. Si se oculta en epigastrio, ¿qué significa? ¿Cuál es esófago? ¿Y qué hay que hacer? Sacarlo y volver a hacer el intento con otro tubo, no con el mismo. Y se fija el tubo con un fijador como el que tenemos por ahí, o lo que más comúnmente usamos en el hospital, que es esparadrapo. Bien. La hoja recta lo mismo, pero extiendo la cabeza, entro de izquierda hacia el centro. ¿Por qué no entro así? Porque yo tengo que tener un espacio para meter el tubo y para ver. Dorso de la lengua. Bajo más, vuelvo y aprieto epiglotis. Y en ese punto entonces agarro la epiglotis y hago el movimiento hacia arriba. Y veo las cuerdas vocales y veo que el tubo entra a través de la cuerda vocal. Aquí en este caso hay que lubricar los tubos para que pasen a través de las cuerdas vocales del maniquí. Inflo el balón con 5 a 10 ml y saco la guía. Y si está bien colocado, bien. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta?